Hola, ¿qué tal compañeros? Nosotros somos el equipo 5 y vamos a hablar sobre las relaciones laborales y reglamentos en el ámbito empresarial. Estos son los temas que vamos a tocar a continuación. El primer tema es la Ley Federal del Trabajo, artículo 123. Comenzaremos por definir lo que es el trabajo digno. Es aquel en el que se respeta plenamente la dignidad humana del trabajador, no existe discriminación por origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales o estado civil. Además, se tiene acceso a la seguridad social y se percibe un salario remunerador. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra los derechos y garantías laborales. Este artículo se creó en 1917 y fue reformado en los años 1930, 1970, 1980 y 2014. La legislación laboral en México se encuentra federalizada. Así, nuestro régimen laboral se encuentra unificado por disposición del artículo 123 constitucional, en virtud de que es el Congreso de la Unión quien tiene la facultad de expedir leyes sobre el trabajo. ¿Qué nos dice este artículo? Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil. Se busca promover la creación de empleos y la organización social del trabajo conforme a la ley. Además, la Ley Federal del Trabajo otorga un tratamiento equilibrado al trabajador y patrón en las relaciones laborales. El derecho al trabajo también cuenta con ciertas limitaciones que para ser válidas deberán estar contempladas y ser admitidas por la Constitución. Por ejemplo, si alguien desea acceder a un cargo o puesto público o bien permanecer en él, deben cumplir con ciertos requisitos en condiciones e idoneidad que exigen las leyes. El artículo 123 se puede dividir en dos apartados. El apartado A, que rige las relaciones de trabajo entre obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y todo contrato de trabajo. La Ley Federal del Trabajo rige las relaciones comprendidas en este apartado. Y el apartado B, que rige las relaciones de trabajo entre los poderes de la Unión y sus trabajadores. Es aplicable la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado, reglamentaria el artículo 123 constitucional. Algunas características del apartado A son: la duración de la jornada máxima será de 8 horas y la jornada máxima de trabajo nocturno será de 7 horas. Está prohibida cualquier labor insalubre o peligrosa del trabajo nocturno industrial y todo trabajo después de las 10 pm para menores de 16 años. Está prohibida la utilización de menores de 15 años en el trabajo. Las mujeres embarazadas no ejercerán actividades que demanden un esfuerzo considerable, además de que gozarán de un descanso de 6 semanas antes y después de la fecha fijada para el nacimiento de su hijo. Mantendrán tanto su empleo, derechos y salario fijos y contarán con una hora destinada a la lactancia. Los salarios mínimos con los que contarán los trabajadores serán generales o profesionales. Los salarios mínimos generales deberán satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia. Estos salarios se fijarán por una comisión nacional integrado por representantes de los trabajadores, patrones y del gobierno. Por cada 6 días de trabajo, el operario podrá gozar de por lo menos un día de descanso. Para trabajo igual deberá corresponder salario igual sin tener en cuenta sexo o nacionalidad. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las utilidades de la empresa. El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento. Además, deberá pagarse en moneda de curso legal y no contarán vales, fichas o algún otro signo representativo para sustituir la moneda. Cuando, por circunstancias extraordinarias, se deban alargar las horas de la jornada, se abonará con el salario más del 100% fijado. Por ningún caso, este trabajo extraordinario puede sobrepasar las 3 horas diarias ni las 3 ocasiones consecutivas. Además, en estos trabajos extraordinarios no serán admitidos los menores de 16 años. Las leyes reconocerán como derecho de los obreros trabajadores los paros y las protestas. Pasando a las características del apartado B, la jornada máxima diaria de trabajo diurna y nocturna será de 8 y 7 horas respectivamente. Las horas extraordinarias se abonará con el salario más del 100% fijado. Por cada 6 días de trabajo, el trabajador disfrutará de un día de descanso por lo menos, con un goce de salario íntegro. Además, gozarán de vacaciones de mínimo 20 días al año.
Los trabajadores solo podrán ser suspendidos por causas justificadas que dicte la ley. A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en cuenta sexo, nacionalidad, entre otros. Solo podrán hacerse retenciones, descuentos, deducciones o embargos al salario en los casos previstos por las leyes. Estos salarios serán fijados en los presupuestos respectivos sin que el salario sea reducido durante la vigencia de este. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, integrado según lo prevenido en la ley reglamentaria. Y por último, la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la seguridad social. Pasemos a derechos y obligaciones de los patrones y trabajadores. Son obligaciones de los patrones cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos, pagar a los trabajadores los salarios e indemnizaciones de conformidad con las normas vigentes en la empresa o establecimiento, proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y o materiales necesarios para la ejecución del trabajo, debiendo darles de buena calidad, en buen estado y reponerlos tan pronto como dejen de ser eficientes. Además, el patrón no podrá exigir indemnización alguna por el desgaste natural que sufran los útiles, instrumentos o materiales. Proporcionar un local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador, siempre que deban permanecer en el lugar en que prestan los servicios. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores en las casas comerciales, oficinas, hoteles, restaurantes y otros centros de trabajo análogos. Guardará a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de mal, ya sea de palabra o de obra. Expedir cada 15 días, a solicitud de los trabajadores, una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido, así como también expedir al trabajador que se le solicite o se separe de la empresa dentro del término de 3 días una constancia escrita relativa a sus servicios. Conceder a los trabajadores el tiempo necesario para el ejercicio del voto en las elecciones populares y para el cumplimiento de los servicios de jurados, electorales y censales, cuando esas actividades deban cumplirse dentro de sus horas de trabajo. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desempeñar una comisión accidental o permanente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y temporales que deban cubrirse. Establecer y sostener las escuelas, artículo 123 constitucional, de conformidad con lo que dispongan las leyes y la Secretaría de Educación Pública. Colaborar con las autoridades del trabajo y de educación, de conformidad con las leyes y reglamentos, a fin de lograr la alfabetización de los trabajadores. Hacer por su cuenta, cuando empleen más de 100 y menos de 1000 trabajadores, los gastos indispensables para sostener en forma decorosa los estudios técnicos, industriales o prácticos en centros especiales nacionales o extranjeros de uno de sus trabajadores o de uno de los hijos de estos, designando en atención a sus aptitudes, cualidades y dedicación por los mismos trabajadores y el patrón. Instalar y operar las fábricas, talleres, oficinas, locales y demás lugares en que deban ejecutarse las labores de acuerdo con las disposiciones establecidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, a efecto de prevenir accidentes y enfermedades laborales. Asimismo, deberán adoptar las medidas preventivas y correctivas que determine la autoridad laboral. Contar en los centros de trabajo que tengan más de 50 trabajadores con instalaciones adecuadas para el acceso y desarrollo de actividades de las personas con discapacidad. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. Fijar visiblemente y difundir en los lugares donde se preste el trabajo las disposiciones conducentes de los reglamentos y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo. Asimismo, se deberá difundir a los trabajadores de información sobre los riesgos y peligros a los que están expuestos.
Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determine la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de pandemia. Cumplir con las disposiciones que en caso de emergencia sanitaria fije la autoridad competente, así como proporcionar a sus trabajadores los elementos que señale dicha autoridad para prevenir enfermedades en caso de declaratoria una contingencia ambiental. Reservar cuando la población fija de un centro rural de trabajo exceda de 200 habitantes un espacio de terreno no menor a 5.000 metros cuadrados para el establecimiento de mercados públicos, edificios para los servicios municipales y centros recreativos. Proporcionar a los sindicatos, si es que lo solicitan, en los centros rurales de trabajo, un local que se encuentre desocupado para que instalen sus oficinas, cobrando la renta correspondiente. Permitir la inspección y vigilancia de las autoridades del trabajo practiquen en su establecimiento para cerciorarse del cumplimiento de las normas de trabajo y darles los informes que ese efecto sean indispensables cuando lo soliciten. Contribuir al fomento de las actividades culturales y del deporte entre sus trabajadores y proporcionarles los equipos y útiles indispensables. Afiliar al centro de trabajo al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, a efecto de que los trabajadores puedan ser sujetos del crédito que proporciona dicha entidad. La afiliación será gratuita para el patrón. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores por el nacimiento de sus hijos y de igual manera en el caso de la adopción de un infante. Participar en la integración y funcionamiento de las comisiones que deban formarse en cada centro de trabajo de acuerdo a lo establecido por la ley. Otorgar permisos sin goce de sueldo a las y los trabajadores declarados desaparecidos que encuentren con la declaración especial de ausencia en los términos de lo establecido en la legislación especial de la materia. Otorgar las facilidades conducentes a los trabajadores respecto de las licencias expedidas por el Instituto según lo establece el artículo 140 de la Ley del Seguro Social. Entregar a sus trabajadores de manera gratuita un ejemplar impreso del contrato colectivo de trabajo inicial o de su revisión dentro de los 15 días siguientes a que dicho contrato sea depositado ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. Implementar, en acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar del trabajo forzoso e infantil. Fijar y difundir en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo el texto fiel de la convocatoria y demás documentos que le solicite el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral para el desarrollo del procedimiento de consulta. Fijar en los lugares de mayor afluencia del centro de trabajo la convocatoria que le solicite el sindicato cuando se consulte a los trabajadores el contenido del contrato colectivo de trabajo inicial o convenio de revisión. Pasando a las obligaciones de los trabajadores. Se debe cumplir con las disposiciones de las normas de trabajo que les sean aplicables, observar las disposiciones contenidas en el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como las que indiquen los patrones para su seguridad y protección personal. Desempeñar el servicio bajo la dirección del patrón o de su representante, a cuya autoridad estarán subordinados en todo lo que concierne al trabajo. Ejecutar el trabajo con la intensidad, cuidado y esmero apropiados y en la forma, tiempo y lugar convenidos. Dar aviso inmediato al patrón, salvo caso fortuito o de fuerza mayor de las causas justificadas que lo impidan concurrir a su trabajo. Restituir al patrón los materiales no usados y conservar en buen estado los instrumentos y útiles que les haya dado para el trabajo, no siendo responsables por el deterioro que origine el uso de estos objetos, ni del ocasionado por caso fortuito, fuerza mayor o por mala calidad o defectuosa construcción. Observar buenas costumbres durante el servicio, prestar auxilios en cualquier tiempo que se necesiten cuando por siniestro o riesgo inminente peligran las personas o los intereses del patrón o de sus compañeros de trabajo. Integrar los organismos que establece esta ley, someterse a los reconocimientos médicos previstos en el reglamento interior y demás normas vigentes en la empresa o establecimiento para comprobar que no padecen alguna incapacidad o enfermedad de trabajo contagiosa o incurable. Poner en conocimiento del patrón las enfermedades contagiosas que padezcan tan pronto como tengan conocimiento de las mismas. Comunicar al patrón o a su representante las deficiencias que adviertan a fin de evitar daños o perjuicios en los intereses y sus vidas de sus compañeros de trabajo o de los patrones.
Guardar escrupulosamente los secretos técnicos, comerciales y de fabricación de los productos a cuya elaboración concurran directa o indirectamente, así como los asuntos administrativos reservados cuya divulgación pueda causar perjuicios a la empresa. Reglamento Interior de Trabajo, su fundamento y aplicación. El Reglamento Interior de Trabajo es el conjunto de disposiciones obligatorias para trabajadores y patrones en el desarrollo de los trabajos en una empresa o establecimiento. El Reglamento Interior de Trabajo aparece dentro de la Ley Federal del Trabajo, capítulo 5 de los artículos 422 a 425. No son materia del reglamento las normas de orden técnico y administrativo que formulen directamente las empresas para la ejecución de los trabajos. El objetivo del Reglamento Interior del Trabajo es llevar una relación laboral cordial, organizada y disciplinada entre el patrón y los trabajadores, que facilite su productividad dentro de la empresa. Para lograr su objetivo, todo reglamento debe contener ciertas normas por default, que son las 11 normas básicas y están reguladas por la Ley Federal del Trabajo. En lo general, las empresas moldearán este reglamento interno de acuerdo a las necesidades que tengan en cuanto a confidencialidad, valores, conducta, cultura empresarial, especificaciones técnicas, trato con la competencia o incluso laborar dentro de alguna organización que se dedique a un ámbito similar al de la empresa en cuestión. Las 11 normas que debe contener el reglamento son: 1. Horas de entrada y salida de los trabajadores, tiempo destinado para las comidas y periodos de reposo durante la jornada. 2. Lugar y momento en que deben comenzar y terminar las jornadas del trabajo. 3. Días y horas fijados para hacer la limpieza de los establecimientos, la maquinaria, aparatos y útiles de trabajo. 4. Días y lugares de pago. 5. Normas para el uso de los asientos o sillas, a que se refiere el artículo 132 en la fracción 5. 6. Normas para prevenir los riesgos de trabajo e instrucciones para prestar los primeros auxilios. 7. Labores insalubres y peligrosas que no deben desempeñar los menores y la protección que deben tener las trabajadoras embarazadas. 8. Tiempo y forma en que los trabajadores deben someterse a los exámenes médicos, previos o periódicos, y a las medidas profilácticas que dicten las autoridades. 9. Permisos y licencias. 10. Disposiciones disciplinarias y procedimientos para su aplicación. La suspensión en el trabajo como medida disciplinaria no podrá exceder de 8 días. El trabajador tendrá derecho a ser oído antes de que se le aplique una sanción. Y 11. Las demás normas necesarias y convenientes de acuerdo con la naturaleza de cada empresa o establecimiento para conseguir la mayor seguridad y regularidad en el desarrollo de trabajo. En la formación del reglamento se observarán las normas siguientes. 1. Se formulará por una comisión mixta de representantes de los trabajadores y del patrón. 2. Si las partes se ponen de acuerdo, cualquiera de ellas, dentro de los 8 días siguientes a su firma, lo depositará ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. 3. No producirán ningún efecto legal las disposiciones contrarias a esta ley, a sus reglamentos y a los contratos colectivos y contratos ley. Y 4. Los trabajadores o el patrón, en cualquier tiempo, podrán solicitar de la Junta se subsanen las omisiones del reglamento o se revisen sus disposiciones contrarias a esta ley y demás normas de trabajo. El reglamento surtirá efectos a partir de la fecha de su depósito. Este deberá imprimirse y repartirse entre los trabajadores y se fijará en los lugares más visibles del establecimiento. ¿Qué empresas están obligadas a tener un reglamento interno de trabajo? Aunque siempre es recomendable tener un reglamento interno de trabajo, solo en determinados casos será obligatorio contar con él. Estos supuestos son: aquellas empresas o empleadores del sector comercial que tengan contratados a más de 5 empleados, cuando se trata de una empresa industrial con al menos 10 trabajadores, y aquellas empresas del sector agrícola con más de 20 trabajadores. Beneficios de contar con un reglamento interior de trabajo. Más allá de que este sea obligatorio, nos genera múltiples beneficios tanto para empleados y patrones, siempre y cuando esté hecho a la medida y se implemente de forma adecuada. El primer beneficio es que es contractual, ya que el reglamento laboral es una ampliación del contrato de trabajo.
porque lleva a la práctica las obligaciones contractuales de la relación laboral. 2. Que sea legal. Esto debido a que define en términos muy concretos y operativos los aspectos de la relación laboral. Este instrumento también evita conflictos legales y futuras demandas ante conciliación y arbitraje. Beneficio de productividad. El reglamento ayuda a llevar una relación laboral cordial y organizada entre trabajadores y patrón, lo que promueve la productividad. Por supuesto, para potenciar este efecto, el reglamento debe reflejar los valores y la cultura empresarial y de seguridad e higiene. Finalmente, este documento favorece el bienestar laboral y ayuda a prevenir riesgos de trabajo, porque desglosa las indicaciones en materia de orden y seguridad, así como las condiciones de acceso a los servicios médicos. Principales artículos laborales. Aquí veremos algunos de los artículos de la ley más importantes, como el artículo 3. Una de las primeras especificaciones que nos hace la ley es que el trabajo es un derecho, es decir, tú puedes realizar cualquier tipo de trabajo sin ningún tipo de discriminación, además de que nuestro trabajo debe garantizarnos una vida digna y de calidad. El artículo 4 nos dice que siempre que tu trabajo sea lícito, nadie puede impedirte que trabajes en donde tú desees. El artículo 5 dice que ningún patrón podrá dar trabajo a menores de 14 años, establecer jornadas superiores a las establecidas, que los menores de 16 años laboren horas extras, pagar un salario menor al mínimo establecido, retener salarios para pago de multas de los trabajadores, dar un salario menor por motivos de edad, sexo o nacionalidad, y permitir o solicitar renuncia de los derechos del empleado. El artículo 7 dice que todas las empresas que se encuentren en nuestro país tienen la obligación de contratar en su mayoría a trabajadores mexicanos y solo en casos muy específicos contratar trabajadores extranjeros y sin rebasar la cantidad permitida. Sin embargo, esto no aplica para puestos de directores, administradores y gerentes generales. El artículo 82 nos dice que todos trabajamos por dinero y para la ley lo que recibimos es un salario. Esta es la retribución que el patrón te ofrece por trabajar. El artículo 88 nos dice que el patrón debe realizar los pagos cada 15 días, a menos de que realices un trabajo operativo. En este caso, deben pagarte semanalmente. El artículo 84 nos dice que tu salario no solo es la cantidad de dinero que recibes, también debes sumarle las comisiones, primas, prestaciones en especie, bonos o cualquier cantidad que se te entregue como utilidades o aguinaldo. El artículo 90 dice que la ley tiene como fundamento defender la vida digna de los trabajadores mexicanos, por lo que se estableció que las empresas deben ofrecer una cantidad mínima que se conoce como el salario mínimo y que éste debe ser establecido con la finalidad de que sea suficiente para las necesidades básicas de los empleados. El artículo 61 nos dice que es algo conocido que todos debemos cumplir con nuestros horarios de trabajo. Sin embargo, la cantidad de horas que debes trabajar depende de la jornada, siendo 8 horas para la diurna, 7 en la nocturna y para la mixta son 7 horas y media. El artículo 63 dice que por cada jornada laboral continua tienes derecho a mínimo 30 minutos de descanso. El artículo 75 dice que cada año, sin excepción, el patrón tiene la obligación de otorgarte un aguinaldo. Este debe equivaler al menos a 15 días de tu salario. La fecha límite para que te entreguen tu aguinaldo es antes del 20 de diciembre. En caso de que lleves trabajando o trabajes menos del año, se te entregará la cantidad proporcional al tiempo que hayas laborado. El artículo 69 dice que de acuerdo a esta ley, por cada 6 días de trabajo tienes derecho a mínimo un día de descanso pagado. El artículo 75 nos dice que si te toca trabajar en alguno de los días de tu descanso obligatorio, tu patrón deberá pagarte tu día de trabajo normal más el doble, es decir, deberías recibir el triple. El artículo 26 nos dice que incluso si no existe un contrato laboral escrito, no firmaste ningún documento o no te dieron la copia de tu contrato, el patrón está obligado a otorgarte los derechos que establece la ley.
El artículo 166 se encarga de proteger a las trabajadoras embarazadas, refiriéndose a que no pueden laborar en áreas o realizar actividades que pongan en peligro su salud o la del bebé. En todo caso, se les deberá asignar una nueva área o actividad durante el embarazo y o la lactancia. El artículo 153 se divide en varias secciones. En el apartado A establece que todos los empleados tienen derecho a recibir capacitación o adiestramiento para mejorar sus habilidades y ser más productivos. Y el artículo 22 nos dice que después de los 16 años los adolescentes pueden trabajar y que si son menores, 15 o 14 años, necesitarán del permiso de sus padres o tutores. Relaciones individuales de trabajo. Comenzaremos explicando qué es una relación de trabajo, y el artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que una relación de trabajo es cualquiera que sea el acto que le dé origen la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona, mediante el pago de un salario preciso por la prestación del servicio. Tiene la presunción de la existencia de un contrato. Pero ¿quiénes integran esa relación? Para ello, la Ley Federal del Trabajo define a sujetos como al patrón, al trabajador, los intermediarios o representantes del patrón. De acuerdo al artículo 10, queda definido al patrón como la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. De acuerdo al artículo 8, se define al trabajador como aquella persona física que presta a otra, ya sea física o moral, un trabajo personal subordinado. Y de acuerdo al artículo 12, un intermediario queda definido como aquella persona que contrata o interviene en la contratación de otra u otras para que presten servicios a un patrón. Como por ejemplo el outsourcing, que son empresas que se dedican a realizar procesos de selección de personal conforme a las vacantes que tenga alguna empresa o establecimiento. Y un representante del patrón, de acuerdo al artículo 11, queda definido como aquellos directores, gerentes, administradores y demás personas que ejerzan funciones de dirección o administración de la empresa o establecimiento. Existe una clasificación legal de los trabajadores, la cual los clasifica en 3 tipos de acuerdo al tiempo que éste preste sus servicios. Por ejemplo, los trabajadores de planta o de base son aquellos que desempeñan una actividad de rutina y de manera permanente para la empresa. Los trabajadores de temporada son aquellos que realizan actividades solo durante determinadas épocas del año. Y los trabajadores eventuales son aquellos que realizan temporalmente una labor continua. Dentro de los sujetos de la relación individual del trabajo se pueden tomar en cuenta las empresas y los establecimientos, pues son necesarias para que exista una relación de trabajo. De acuerdo al artículo 16, queda definida a una empresa como la unidad económica de producción o distribución de bienes o servicios, y un establecimiento queda definido como una unidad técnica que como sucursal, agencia u otra forma semejante sea parte integrante y contribuya a la realización de los fines de la empresa. ¿Qué es un contrato individual de trabajo? El artículo 20 de la Ley Federal del Trabajo establece que el contrato individual de trabajo es, cualquiera sea su forma o denominación, aquel que por virtud del cual una persona se obliga a prestar a otra un trabajo personal subordinado mediante el pago de un salario. Es importante firmarlo por el patrón y el trabajador, ya que el artículo 20 de la misma ley señala que las condiciones de trabajo deben hacerse constar por escrito cuando no existan contratos colectivos aplicables. Si bien es un elemento importante, pero no es indispensable, pues el artículo 24 contempla que la falta de escrito del contrato no priva al trabajador de los derechos que derivan de las normas del trabajo. Además, el artículo 25 establece el contenido del contrato citando lo siguiente. 1. Nombre, nacionalidad, sexo, estado civil y domicilio del trabajador y patrón. 2. Si las relaciones de trabajo son por tiempo determinado o indeterminado.
3. El servicio que se prestará por el trabajador. 4. El lugar donde se prestará el trabajo. 5. Duración de la jornada. 6. Forma y monto del salario. 7. Día y lugar de pago del salario. 8. Indicación de que el trabajador será capacitado. 9. Otras condiciones de trabajo como días de descanso, vacaciones, entre otras condiciones que convengan al trabajador y al patrón. Duración de las relaciones laborales. La duración en el empleo lo determina el contrato de trabajo y el artículo 35 de la misma ley, el cual establece la existencia de los siguientes tipos de contratos. Obra determinada. Es cuando se contrata a los trabajadores para el cumplimiento y terminación de una obra en específico. De tiempo determinado. Es cuando se contrata a los trabajadores por cierto tiempo, por ejemplo, una duración de 6 meses. Y de tiempo indeterminado es cuando se contrata a los trabajadores sin saber cuál es la fecha de su terminación laboral, el cual este último es el más sugerido por la Ley Federal del Trabajo. Ok, bueno, ahora hablaremos de la rescisión de las relaciones laborales. Primero me gustaría comenzar con la definición de rescisión, la cual se define como la anulación de un contrato o una obligación legal. Para comenzar, vamos a comenzar con el artículo 46, el cual nos describe que tanto el trabajador como el patrón van a poder rescindir en cualquier tiempo la relación de trabajo, es decir, que van a poder anular los dos el contrato sin importar el tiempo, o sea, no hay límite de tiempo como para anular este contrato. Por causa justificada es importante mencionar eso, sin incurrir en responsabilidad. Muy bien. Ahora vamos al artículo 47, el cual nos menciona las causas de rescisión de la relación de trabajo sin responsabilidad para el patrón. En el primer apartado nos menciona que si el empleado o el sindicato, que lo recomienda con certificados falsos o referencias en los que se les atribuye al trabajador una capacidad, una habilidad, cualquier cosa que realmente diga que tiene, pero realmente no tiene, eso es un motivo. También el incurrir durante la jornada laboral en faltas de probidad u honradez, violencia o malos tratos contra el patrón, el personal o los clientes. Tercero, cometer el trabajador contra alguno de sus compañeros cualquiera de los actos enumerados en la fracción anterior, si como consecuencia de ellos se altera la disciplina del lugar en el que se desempeña el trabajo. Cuarto, cometer contra el patrón, sus familiares o el personal directivo administrativo alguno de los actos al que se refiere la fracción 2, si son de tal manera graves que hagan que imposible el cumplimiento de la relación de trabajo. Como hemos estado viendo a lo largo de los temas, realmente el que te agrade tu trabajo, el que tú llegues y realmente te sientas cómodo y que sepas trabajar en equipo, que sepas cómo llevar el ambiente, por así decirlo, que sea un ambiente agradable, es tan importante, porque llegan casos en los que realmente tanto entre empleados se pueden caer mal o entre el patrón y el empleado. Entonces, creo que sí es muy importante hacer hincapié en esto, en que debemos tomar en cuenta y siempre tener presente que es importante llevar una buena relación con nuestros compañeros, con nuestro patrón y pues hacerlo con ganas, ¿no? O sea, llegar al trabajo y realmente decir, ok, sí, estoy aquí, pero lo disfruto, ¿no? Como para evitar que en algún punto lleguemos a esto, ¿no? Lleguemos a cometer o a alterar la disciplina o a generar problemas tan graves como estos. Muy bien. También es importante mencionar que el ocasionar intencionalmente perjuicios materiales durante el desempeño de las labores o con motivo de ellas en los edificios, las obras, la maquinaria, los instrumentos, materias primas, etcétera, que estén relacionados con nuestra área de trabajo, eso también puede ser motivo. El cometer con imprudencia o descuido inexcusable, la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren en él.
Aquí es importante porque muchas veces hay personas que son muy maliciosas y lo hacen de manera intencional, ¿no? De que están afectando las instalaciones, están instalando están perjudicando a la empresa. ¿Por qué? Porque están haciendo mal uso de las instalaciones o están ocasionando tal cual aquí dice los perjuicios a los materiales, y esto puede ocasionar que la empresa, a lo mejor los clientes la miren de otra manera porque quizá no tiene la calidad, porque algún empleado está obrando mal. También cometer imprudencia o un descuido también puede ser un motivo, porque muchas veces llegan a pasar accidentes, y es que tú cuando estás en el trabajo tienes que realmente estar alerta y estar enfocado en que estás trabajando y no te puedes descuidar, porque realmente pueden pasar muchísimas cosas muy graves y pues eso no está bien. Ok, continuamos. También es importante mencionar que el revelar secretos de fabricación o dar a conocer asuntos de carácter reservado con perjuicio de la empresa es un motivo. El tener el trabajador más de 3 faltas de asistencia en un periodo de 30 días sin permiso del patrón o sin causa justificada también. El desobedecer al patrón o a sus representantes sin causa justificada siempre que se trate de un trabajo contratado. Aquí se me hicieron interesantes estas 3 porque pues realmente sí, he sabido de casos en los que en el contrato les especifican que no deben de revelar información de la fábrica. Por ejemplo, yo donde hacía mis prácticas, o sea, no estaba trabajando ahí pues, pero me hicieron firmar a mí un escrito en donde decía que yo no podía como practicante revelar información o revelar secretos o así, y pues realmente pues sí, o sea, si a ti no te afecta, y creo que si te afecta más el decirlos, creo que pues sí es mejor reservarse con comentarios acerca de algunas cosas de nuestro trabajo. También, por ejemplo, pues el tener tantas faltas, pues simplemente si ya no quieres trabajar, pues en ese lugar, pues simplemente renunciar, ¿no? Y el desobedecer al patrón, pues yo creo que sí, como que ahí está mal, porque significa que realmente no tienes el compromiso o simplemente que no respetas a la persona que está arriba de ti. O sea, no veo motivo por el que un empleado debería desobedecer a un patrón, que sí se da muchas veces, que el empleado desobedece al patrón simplemente porque no se le antoja hacer las cosas que él quiere. Pero realmente yo creo que ahí es, como lo he comentado anteriormente, la importancia de las relaciones, ¿no? La importancia de que uno realmente llegue al trabajo y le guste lo que está haciendo. Muy bien, continuamos con el artículo 47 aún. Este nos menciona que el negarse a adoptar las medidas preventivas o a seguir los procedimientos indicados para evitar accidentes o enfermedades también es un motivo. El concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo la influencia de algún narcótico, droga, etcétera, sin prescripción médica también es motivo. La sentencia ejecutatoria, que imponga al trabajador una pena de prisión que le impida el cumplimiento de la relación de trabajo también es un motivo. Es decir, que si alguna vez, no sé, nos llegan a meter a la penal por algo o algún asunto legal o por algo, o que lleguemos a un proceso legal y requiera que nos pongan en prisión, también va a ser un motivo. Ok, aquí esto es importante que lo recordemos, porque para que el patrón nos despida, primero nos debe dar un aviso escrito en el que debe especificar claramente la conducta o las conductas que lo motivaron pues a tomar esa decisión, la fecha en las que la realizó el empleado, o pues las fechas, si fueron varias cosas las que se le fueron acumulando al patrón y decía te la estoy guardando, o sea, también todo lo debe de tener escrito, es muy importante. También es importante mencionar que el aviso pues se debe entregar de manera personal al trabajador en el momento mismo del despido, o bien comunicarlo al tribunal correspondiente dentro de 5 días hábiles.
Ok, ahora pasamos con otro artículo, que este es el artículo 48. Este nos menciona que el trabajador podrá solicitar ante la autoridad conciliadora o ante el tribunal, si no existe arreglo conciliatorio, que se le reinstale en el trabajo que desempeñaba o que se le indemnice con el importe de 3 meses de salario a razón de que, corresponda a la fecha en que se realizó el primer pago. Seguimos en el artículo 48 y bueno, este nos menciona que si durante el juicio correspondiente no comprueba el patrón la causa de nuestra rescisión, el trabajador va a poder tener derecho, además, que cualquiera que hubiera sido la acción intentada, que se le paguen los salarios vencidos, computarizados desde la fecha del despido hasta un periodo máximo de 12 meses. En términos de lo perceptuado en el último párrafo. El último párrafo pues nos decía que podía ser una indemnización. Ok. Y aquí también otra cosa que me parece muy importante, en este artículo nos menciona que si por algo del destino que ya nos tocaba, el trabajador llega a morir, se deben dejar de computarizar los salarios vencidos como parte del conflicto a partir de la fecha en que falleció el empleado. Y aquí también es importante mencionar que toda actuación en forma de notoriamente improcedente con la final de prolongar, dilatar o obstaculizar la resolución del juicio laboral, se le impondrá una multa. Es decir, ¿a qué se refiere esto? Que muchas veces al momento de estar en un juicio, los abogados o los que intervienen en este conflicto llegan a pagarle a los abogados o llegan a presentar información falsa para que se prolongue más o para que ya sea que tenga beneficio el patrón o el empleado. Cualquiera de las personas que estén implicadas en que no se pueda resolver este juicio laboral, entonces se les va a imponer una multa. Muy bien. Ahora vamos con el artículo 49. La persona empleadora quedará eximida de la obligación de instalar a la persona trabajadora mediante el pago de las indemnizaciones cuando, primero que nada, cuando se trate de trabajadores que tengan una antigüedad menor de un año. Segundo, cuando se trate de trabajadores eventuales. Y tercero, cuando se trate de trabajadores de confianza. Ahora seguimos con el artículo 50 y en este nos menciona primero que nada que si la relación de trabajo fue por un tiempo menor de un año, la cantidad igual al importe de salarios debe ser la mitad del tiempo de servicios presentados. Si por algo llega a exceder de un año, entonces la cantidad de salario será de 6 meses por el primer año y de 20 días por cada uno de los años siguientes en que se hubiera presentado pues sus servicios. Ahora, segundo, si la relación de trabajo fuese por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá en 20 días de salario por cada uno de los años de servicios presentados. Muy bien. Ahora vamos con el artículo 51. Este nos menciona cuáles son las causas de rescisión de trabajo, de la relación de trabajo sin responsabilidad para el trabajador. O sea, las que vimos anteriormente eran para el patrón, sin responsabilidad para el patrón, y ahora estas son del trabajador. Muy bien. De acuerdo a este artículo nos menciona primero que nada que si el patrón o en su caso la agrupación patronal que le propone el trabajo miente respecto a las condiciones del mismo. O sea, ¿a qué se refiere esto? Que por ejemplo, tú ves un trabajo que es tu sueño, que te lo pintan así como mariposas, que te dicen, sí, aquí vas a ganar un buen, vas a tener unas condiciones de trabajo perfectas, ¿no? Contamos con todos los servicios, contamos con excelente personal, bla, bla, bla. O sea, te lo pintan como que realmente es el trabajo soñado de todos. Y realmente cuando tú llegas, ves que todo lo que te dijeron que iba a haber en el trabajo no está.
eso puede ser un motivo para que tú digas, pues sabes qué, yo realmente quiero rescindir el contrato, yo ya no quiero tener esta relación laboral contigo. También es importante mencionar que el incurrir en faltas de prohibida u honradez, actos de violencia, amenazas, injurias, hostigamiento u acoso sexual, malos tratos o análogos de estos en contra del trabajador también son motivo. También el reducir el salario del trabajador es motivo. En el segundo, en el de incurrir en faltas de honradez o prohibidez, veíamos que también en sin responsabilidad para el patrón estaba esto, ¿no? Y esto pues es importante porque tanto el patrón como el trabajador deben de sentir ese respeto o sentir que realmente no deben de por qué tratarse con actos de violencia o amenazas. También aquí me parece importante que el acoso sexual es motivo para que un trabajador decida rescindir la relación laboral. Y en cuanto al reducir el salario del trabajador, pues muchas veces ya llega a pasar que los patrones por algo, pues simplemente ya no le quieren pagar lo que le habían dicho a la persona. Ok, ahora sí, continuamos. El no recibir el salario correspondiente en la fecha o lugar convenidos o acostumbrados es motivo. El sufrir perjuicios causados maliciosamente por el patrón o las herramientas o los útiles de trabajo también es una causa. Y que existe algún peligro grave para la seguridad o salud del trabajador y en este caso también la familia, ya sea por las condiciones higiénicas del establecimiento o porque no se cumplen medidas preventivas de seguridad, que pues como sabemos estas las pueden establecer la empresa o las puede establecer la ley. Y en esta última sí me parece importante porque muchas veces creo que en México me atrevo a decir, o sea, no es como que yo he viajado mucho, ¿verdad? Pero creo que en México sí las condiciones de trabajo a veces sí son muy malas. En algunos casos llegan a haber empresas en donde realmente sus medidas de seguridad son pésimas. Realmente hay veces que no existen. Por ejemplo, yo trabajaba hace tiempo en una constructora y lo que sí me parecía muy mal era, por ejemplo, que los arneses para que los trabajadores estuvieran seguros, a veces no habían. Y entonces a ellos la verdad no les importaba comprar nuevos o comprar unos de buena calidad, a la empresa realmente no le importaba. Y los empleados sí se llegaban a quejar, pero realmente nunca les llegaron a hacer como tal caso y al final terminaban utilizándolo. Entonces yo creo que sí, a veces pues algunos trabajadores no se preocupan por su seguridad o por su salud. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor dicen, es que pues si llego a perder este trabajo, pues qué voy a hacer, ¿no? Muchas veces la gente también es muy conformista, que dice, es que si me salgo de ese trabajo no creo que encuentre uno mejor o no creo encontrar algo fácil o así, ¿no? Pero pues también es importante por eso, saber informarnos, saber que existen artículos que realmente te van a proteger y que pues vas a quedar tú sin responsabilidad como trabajador de rescindir en ese trabajo sin que te ocurra nada. Entonces yo creo que sí es importante pues resaltar que si en tu trabajo llega a existir algún peligro grave para tu salud y para tu seguridad y salud, pues tú puedes hacer algo sin que te afecte. Ok. Bueno, ahora continuamos con el artículo 52 y nos menciona que el trabajador podrá separarse de su trabajo dentro de los 30 días siguientes a la fecha en que se de cualquiera de las causas mencionadas en el artículo anterior. Tendrá derecho a que el patrón lo indemnice en los términos del artículo 50. Muy bien, ahora vamos con suspensión de los efectos de las relaciones laborales. También esto está separado por artículos. Bueno, el artículo 42, que es el primero que viene en el capítulo 3 de nos menciona cuáles son las causas de suspensión temporal de las obligaciones del prestador de servicio y el pagar del salario sin responsabilidad para el trabajador y el patrón. O sea, aquí están los dos
¿Qué quiero decir con esto? Que los dos van a quedar sin responsabilidad, tanto patrón como trabajador. Y la principal es que el trabajador tenga una enfermedad contagiosa. La segunda es la incapacidad temporal ocasionada por un accidente u enfermedad que no constituya un riesgo para el trabajador. La prisión preventiva del trabajador seguida de sentencia absolutoria. Si el trabajador obró en defensa de la persona o de los intereses del patrón, tendrá la obligación de pagar los salarios que hubiese dejado de percibir desde aquel. O sea, desde ese momento en que lo pusieron en prisión preventiva, desde ese momento le debe de pagar los salarios. Ok. El siguiente es el arresto del trabajador. Muy bien. Ahora es importante mencionar que el cumplimiento de los servicios y el desempeño de los cargos mencionados en el artículo 5 de la Constitución y de las obligaciones consignadas en el artículo 31, fracción 3 de la misma. También es importante mencionar que la designación de los trabajadores como representantes ante los organismos estatales, Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, Comisión Nacional de la Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas y otros semejantes. O sea que si te designan a estos como representante ante estas comisiones, pues no va a pasar nada para que se suspendan temporalmente tus obligaciones. También la falta de los documentos que exijan las leyes y los reglamentos necesarios para la presentación de servicio cuando sea imputable hacia el trabajador. También esto es motivo para suspender la relación de trabajo. Ok. Ahora, de acuerdo a la licencia a la que se refiere el artículo 140 bis de la Ley del Seguro Social, esta nos menciona que en el caso de que las autoridades competentes emitan una declaratoria de contingencia sanitaria conforme a las disposiciones aplicables que impliquen que requieran suspender las labores, pues ahí también va a entrar la suspensión temporal pues de estas obligaciones de presentar el servicio o que nos paguen el salario. Y pues esto lo vimos no hace poco, que por ejemplo el año pasado pues que empezó la pandemia, entonces pues algunas empresas decidieron que debía ser necesario suspender las actividades porque había una contingencia sanitaria, y todo esto fue a nivel mundial. Algunas empresas sí le siguieron pagando a los empleados, pero algunas tuvieron que quebrar, como sabemos. Ok, bueno, a lo que se refiere la suspensión del artículo 42 va a tener efectos, primero que nada, en los casos de la fracción 1 y 2 del artículo anterior, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de la enfermedad contagiosa o en la que se produzca la incapacidad para el trabajo hasta que termine el periodo fijado por el Instituto Mexicano de Seguro Social. Eso es muy importante. Este tiempo pues lo va a fijar ¿quién? El Seguro Social. En cuanto al apartado 2, nos menciona que si se trata de las fracciones 3 y 4, desde el momento en que el trabajador acredite estar detenido a disposición de la autoridad judicial o administrativa, o bien hasta la fecha en que se cause la sentencia y se absuelva de ese arresto, pues va a tener un plazo de 15 días siguientes a su liberación para que pues pueda regresar. Pero aquí también es importante mencionar que si los delitos fueron intencionales contra el patrón o sus compañeros de trabajo, pues ahí será otra historia, porque pues como veíamos anteriormente, pues se ve mucho de que tanto el empleado como el patrón pueden causar disturbios en el trabajo, pueden quitar la paz o el buen ambiente del trabajo, y por lo tanto ya cuando se llegan a ver casos en los que se agreden de esta manera y la ley tiene que interferir, pues ahí sí creo que ya no es nada saludable que regresen los trabajadores al área en que estaban, porque como bien aquí dice, si los delitos fueron intencionales o así, pues entonces ya ahí será
Otra historia. Bueno, ahora continuamos. En el apartado 3, pues nos menciona que, pues en los casos de las fracciones, en el caso de las fracciones 5 y 6, desde la fecha en que deban presentar los servicios o desempeñarse en los cargos, pues hasta un periodo de 6 años. 4. En el caso de la fracción número 7, desde la fecha en que el patrón tenga conocimiento de este hecho hasta un periodo de 2 meses. Y en el caso de la fracción número 8, pues desde la fecha de la conclusión de la temporada hasta el inicio de la siguiente. Ahora bien, de acuerdo al artículo 44, este nos menciona que cuando un trabajador sea llamado para alistarse a la Guardia Nacional, este deberá prestar sus servicios de acuerdo al tiempo en que se le solicite. Y el tiempo de servicios que tomará se deben de considerar para determinar su antigüedad en la empresa. Ahora vamos al artículo número 45, el cual nos menciona que el trabajador deberá regresar a su trabajo cuando en los casos de la fracción 1, 2 y 4, y también 7 del artículo 42, deben de llegar al trabajo al día siguiente, o sea, al día siguiente que resolvieron sus problemas o se resolvió la situación en la que estaban, ok, entonces al día siguiente tú debes de regresar. En el caso de las fracciones 3, 5 y 6, de acuerdo al artículo 42, dentro de los 15 días a la terminación de la causa de la suspensión. Y bueno, eso sería todo por mi parte. El siguiente tema es la terminación de las relaciones de trabajo. Son causa de esta terminación el mutuo consentimiento de las partes, la muerte del trabajador, la terminación de obra por vencimiento del término o inversión del capital, la incapacidad física o mental o la inhabilidad manifiesta del trabajador que haga imposible la prestación del trabajo. De estos 4, la que es más común en la actualidad es la número 1, que es el mutuo consentimiento de las partes. Esta terminación de la relación laboral se configura en el momento en el que el trabajador le dice al patrón que ya no va a seguir prestando sus servicios. Entonces el patrón acepta con la entrega consecuente del finiquito y de las prestaciones que correspondan al empleado. De ahí a que este acuerdo de voluntades tiene que revestir ciertas formalidades para, además de darle validez, construir elementos de protección patronal, por lo que es necesario cumplir con los requisitos siguientes. Primero, recabar la renuncia expresa y por escrito del trabajador. Segunda, dejar constancia de la entrega del finiquito de las prestaciones. Y tercera y última, realizar el convenio de liquidación ante la Junta de Conciliación y Arbitraje de ser necesario. El siguiente tema yo considero que es uno de los más importantes, que es condiciones de trabajo, ya que muchos de nosotros, la verdad es que no conocemos cuáles son esas condiciones en las que, o esas prestaciones que nosotros tenemos, o cómo usarlas, o si nuestro trabajo debería de dárnoslas o no. La legislación mexicana garantiza condiciones de trabajo basadas en el principio de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y sin que pueda establecerse diferencias o exclusiones por motivo de origen étnico o nacionalidad, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, condiciones de embarazo, responsabilidades familiares o estado civil. Estas condiciones son contratos, salarios, jornada de trabajo, aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, días de descanso, finiquito, utilidades, seguridad e higiene, crédito Fonacot y capacitación y adiestramiento. Y ahora les voy a explicar más o menos cada una de ellas. Los contratos son documentos en el que se establecen los derechos y obligaciones de los trabajadores y empleadores. Las medidas para evitar abusos en las nuevas modalidades de contratación es contratos por escrito y por una sola vez, contratos improrrogables, mismos derechos y obligaciones que los demás trabajadores con seguridad social,
No podrán aplicarse en forma simultánea o sucesiva ni en más de una ocasión, y no podrán aplicarse al mismo trabajador en forma simultánea o sucesiva ni en más de una ocasión los periodos de prueba o capacitación inicial, todas ellas con salario, prestaciones, seguridad social y cómputo de antigüedad, porque lo que hacen algunos empleadores es que te hacen firmar ciertos contratos, o sea, debería ser solo por una sola vez. Sin embargo, cada cierto tiempo te hacen que firmes nuevamente un contrato, o sea, te recontratan, y eso hace que no creas antigüedad, y pues eso no está bien. Los salarios son la retribución que debe pagar la empresa o patrón al trabajador por su trabajo. El salario mínimo es la retribución más baja que puede recibir el trabajador por sus servicios prestados en una jornada de trabajo. La ley permite al patrón hacer deducciones al salario de los trabajadores a cambio de algún tipo de prestación, siempre y cuando sea un beneficio superior a la cantidad descontada. La jornada de trabajo. Existen 3 tipos de jornada. La jornada diurna, que es de 8 horas laborales entre las 6 horas y las 20 horas. La jornada nocturna, que es de 7 horas laborales entre las 20 horas y las 6 horas. Y la jornada mixta, que está compuesta por 7 horas y media laborales comprendidas entre el horario diurno y nocturno. Existen además las jornadas extraordinarias, que deben contar con el consentimiento del trabajador y pueden ser de la siguiente forma. Máximo 3 horas diarias y deben ser pagadas al doble. El límite son 3 veces por semana y si se elabora más tiempo se debe pagar el triple. El aguinaldo también es una condición y prestación de ley. El trabajador debe recibir mínimo 15 días de salario antes del 20 de diciembre. Si no se elaboró el año completo, corresponde la parte proporcional, incluso aunque ya no se elabore en el centro de trabajo. Para saber cuánto nos toca de aguinaldo, se puede hacer lo siguiente. Dividir el salario mensual sin prestaciones entre 30 días. Luego esto multiplicarlo por los días de aguinaldo que te otorgue la empresa o patrón, que mínimo son 15 días. Las vacaciones y prima vacacional. Este es un derecho que tenemos todos los trabajadores después de haber trabajado un año y nos corresponden como mínimo 6 días. Posteriormente, cada año que se elabore se deben aumentar 2 días de vacaciones hasta obtener 12. De ahí en adelante se aumentarán 2 días vacacionales después de cada 5 años laborados. Además, el trabajador debe recibir por los días de vacaciones su salario diario más un 25% extra. Los días de descanso. Por ley, a la semana se tiene derecho a un día de descanso por cada 6 días de trabajo, además de los días descansados obligatorios, que son conocidos como feriados. Si se trabaja en un día de descanso obligatorio, se debe pagar el doble independientemente de su salario. El trabajador no tiene obligación de trabajar los días de descanso, salvo que el patrón y trabajador lo acuerden. Y aparte, si se elaboran los domingos, la empresa o patrón debe pagar ese día con un 25% adicional como mínimo, que esto es lo que conocemos como prima dominical. El finiquito. El finiquito es el documento con el que tanto el trabajador como el patrón dan por terminada la relación laboral voluntariamente y confirman que ya no hay pagos o trabajos pendientes. El trabajador recibirá por finiquito la suma de los días trabajados en el mes, parte proporcional de aguinaldo, prima vacacional, las vacaciones no disfrutadas correspondientes al tiempo trabajado, prima de antigüedad y otras prestaciones no cubiertas de acuerdo con su contrato. La firma del finiquito no es obligatorio para ninguna de las partes, sin embargo, es algo importante para que ya den por terminada la relación y que no quede al aire algo de algún pago, algún trabajo pendiente. Pero si el trabajador no está de acuerdo, no tienen por qué firmar. El reparto de utilidades. Este reparto de utilidades es un pago adicional al salario que realizan los centros de trabajo cuando han tenido ganancias en el año. Se paga durante los meses de mayo y junio sobre lo que obtuvo la empresa el año anterior.
Este derecho es un reconocimiento a los trabajadores por su aportación en la producción de utilidades de su centro de trabajo. La seguridad e higiene son condiciones apropiadas del centro laboral. El trabajador debe contar con un ambiente de trabajo sano, donde no haya peligro de adquirir una enfermedad o sufrir un accidente. El trabajador también tiene derecho a que el patrón o empresa le proporcione el equipo adecuado para la realización de su trabajo. Ya sea en producción o en laboratorio o en cualquier área, debe de asegurarse el patrón que cuenten con el equipo que necesitan para desempeñar ese trabajo, ya sea un casco de seguridad, uniforme, chaleco, guantes, lentes de seguridad o protectores auditivos. La capacitación y adiestramiento es la obligación de la empresa o del patrón de proporcionar la enseñanza de los conocimientos técnicos, así como la habilidad o destreza requeridas para que el empleado pueda desempeñar su trabajo de mejor forma. El crédito Fonacot. Este crédito muchos empleados desconocen o lo confunden con el de Infonavit. Este crédito es diferente. Para poderlo obtener necesitas ser empleado mayor a 18 años, antigüedad de 1 a 3 años como mínimo en tu trabajo actual, de acuerdo a las políticas del Instituto Fonacot, que tu empresa esté afiliada. Puedes disponer del crédito a través de la tarjeta Fonacot o en efectivo por transferencia a tu cuenta bancaria, con los beneficios de intereses más bajos del mercado y con la comodidad de pagar tu crédito vía nómina. El siguiente tema es la participación de los trabajadores en las utilidades, también conocida como PTU. Este es el derecho que tienen todos los colaboradores de una empresa o persona física para obtener una parte de las utilidades generadas durante el ejercicio. ¿Cómo se reparten los PTU? Se preguntarán. La utilidad repartible deberá ser dividida en 2 partes iguales, que se distribuirán de esta forma. La primera parte se repartirá por igual entre todos los trabajadores, sin importar el monto de los salarios, considerando únicamente el total de días trabajados por cada empleado durante el año. La segunda parte se repartirá en proporción a la suma de los salarios percibidos por el trabajo prestado durante el año. La distribución de las utilidades se deberá efectuar dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha del pago del impuesto anual. En el caso de las personas morales, en el régimen general, tienen la obligación de repartir las utilidades entre el 1 de abril y el 30 de mayo de cada año. Las PTU que recibe un colaborador puede ser sujeta de algunos descuentos en los casos siguientes: por el pago de deudas contraídas con el patrón, ya sea por el anticipo de utilidades, pérdidas, desperfectos o adquisición de artículos producidos por la empresa. Esta suma no podrá ser mayor al 30%, excepto cuando se trate de trabajadores con salario mínimo. También cuando se paguen pensiones alimenticias en favor de la esposa, hijos y o ascendientes decretados por la autoridad competente. Y por último, el ISR, que corresponda en su caso por las utilidades percibidas. Asimismo, existen situaciones que eximen a un patrón o empresa de pagar la PTU. Estos casos se limitan a los siguientes: empresas de nueva creación durante el primer año de funcionamiento, las empresas nuevas en la industria extractiva durante el periodo de exploración, instituciones de asistencia privada que no tengan fines de lucro, el IMSS y las instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, asistenciales o de beneficencia. Y finalmente, empresas cuyo ingreso anual declarado al ISR no sea superior a los 300,000 pesos. Y eso es todo por nuestra parte. Si alguien tiene alguna duda o algo, estamos para responder. Muchas gracias, compañeros.